Alrededor del mundo existen muchas tradiciones para recibir el Año Nuevo, pero dentro de las más populares está la cena en familia, rituales para atraer el amor, el dinero o la suerte a nivel general. Y sí, sin duda cada quien recibe el año según las costumbres de su país y las propias. Pero ¿cómo reciben el año los miembros de la realeza? Con lo estructurada que suele ser la monarquía, seguro tienen sus tradiciones bastante marcadas. ¿Las conoces? Quédate con nosotros hasta el final para que sepas cómo recibe el año la realeza británica y la española. Pero antes, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos, y si te ha gustado darle like. Ahora sí, comencemos. Primero comentaremos las tradiciones de la realeza española, pues resulta que esta monarquía es una de las más tradicionales monarquías europeas aún vigentes. Si bien las familias pueden tener problemas, cuando se trata de la realeza todo se puede convertir en un escándalo, y tras la salida del rey Juan Carlos y la llegada al trono del rey Felipe de Borbón, la familia ha tenido que adaptarse a una nueva dinámica navideña. Sin embargo, los reyes son fieles a la tradición de desear unas felices fiestas a través de una felicitación navideña, en la que desean lo mejor a todos los españoles. Este 2022, los monarcas han elegido una foto inédita de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, para enviar sus mejores deseos a todos los españoles. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2023. Muy afectuosamente y con nuestros mejores deseos. Se puede leer en el texto escrito en color carmesí, la firman los reyes, la princesa de Asturias y la infanta de España. Fue en el año 2004, año de su enlace y sus primeras navidades como príncipes de Asturias, cuando inauguraron esta costumbre y desde entonces se han mantenido fieles a la tradición. La cena de Nochebuena, que se dice que es la favorita de la reina Leticia, suele estar preparada temprano, para que todo el personal del palacio pueda regresar a sus familias y disfrutar también de las fiestas. Solo queda en la casa el personal que debe estar de guardia, que esa noche también recibe una cena especial. Como ya ocurría durante los años del reinado de Don Juan Carlos y Doña Sofía, se presenta al estilo buffet, para que la familia pueda servirse de forma sencilla. Las costumbres navideñas parecen no haber cambiado excesivamente en los últimos años desde que Doña Leticia es reina, salvo por la presencia de ensaladas o pescados a la parrilla. El menú suele estar compuesto de consomé, pavo relleno, salteado de verduras, pudín de pescado y mariscos, ángulas, salmón ahumado, jamón ibérico y foie gras. Para el postre se disponen frutas tropicales, helado de crema de café, delicias de chocolate y dulces navideños, como polvorones y turrones. Este año, por ejemplo, aunque sí podrá cenar en Nochebuena con la reina Leticia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, tendrá que recibir el Año Nuevo a varios kilómetros de distancia de ellas. Así es, la Nochevieja de este año será típica, porque Felipe VI asistirá a la toma de posesión de Lula da Silva en Brasil el día 1 de enero. Teniendo en cuenta que su vuelo sale a las 2 de la primera madrugada del año, solo le dará tiempo de cenar y a tomar las uvas con la reina y sus hijas antes de salir corriendo hacia el avión que lo llevará a Brasilia. Lo que está claro es que no podrán compartir mucho tiempo juntos en el día de Año Nuevo, aunque el jefe de Estado regresará a España el día 2 de enero y podrá reunirse con su familia para celebrar el Día de Reyes, tradición bastante importante para ellos. En vísperas de la Epifanía, tradicionalmente los niños españoles reciben regalos de los Reyes Magos y comen la tradicional rosca, un anillo de brioche relleno de crema que contiene un regalo para que un afortunado niño lo encuentre. Es un día especial para la familia, ya que coincide con el cumpleaños del patriarca Juan Carlos. Aunque el 6 de enero la familia real se dejará ver en los actos organizados por la Pascua Militar, es tradición que por la tarde acudan a casa de Jesús Ortiz, el padre de la reina Leticia, para comer el típico roscón de Reyes. Estos últimos años no han podido reunirse a consecuencia de la pandemia de coronavirus, pero no hay motivo conocido para que en esta ocasión no pueda llevarse a cabo su cita familiar. Ahora es momento de conocer cómo recibe el Año Nuevo la realeza británica. Cabe destacar que todas estas tradiciones se han llevado durante años y que la reina Isabel II se encargó de mantener, pero tras su muerte nos queda la incertidumbre de cómo se celebra el Año Nuevo ahora con Carlos como rey. De igual manera te lo contaremos. Cuando inicia la época decembrina, suele dejarse un árbol sin decorar, de modo que los niños de la familia real puedan hacerlo. Esta es una linda tradición para los más pequeños y que le agrada mucho a la difunta reina. En la mañana del 25 de diciembre se sirve un desayuno tipo inglés y después todos acuden a la iglesia. Tras el servicio religioso, regresan a casa para ver el discurso de su majestad,
el cual se pronuncia a las 3 p.m. Tras la muerte de la reina Isabel II, este año, por ejemplo, será el primer discurso televisado de un rey, ya que el anterior, Jorge VI, retransmitía sus discursos por radio. Tras ello, el personal puede darse un descanso, pues la familia insiste en servir su propia cena tipo buffet, en la que disfrutan de un pavo relleno con sus respectivas guarniciones. Normalmente nadie sabe lo que ocurre ahí, porque es de carácter privado, pero a veces se comparten fotos en línea. La familia real también usa su hora del té para intercambiar sus regalos. Todos los miembros de la casa real reciben un regalo de la reina. Según los informes, los miembros de la realeza dan obsequios divertidos en lugar de algo caro y lujoso. Ese es un dato bastante curioso y llamativo de las fiestas en la realeza, pues en la lista de regalos de su majestad no solo aparecen sus familiares más cercanos, sino que también los reciben sus empleados. Cada uno de sus trabajadores en el Palacio de Buckingham recibe un regalo en la fiesta realizado en los State Apartments. Sus nombres son pronunciados en orden de acuerdo a su antigüedad, y uno por uno, desde el secretario privado hasta los jardineros y choferes, van pasando frente a su majestad, quien personalmente les entrega sus obsequios. Como todos, las familias reales también tienen sus propias tradiciones para las fiestas y celebraciones de fin de año. Las Navidades son, en la mayoría de los países del mundo, una de las fechas más especiales por su tradición religiosa, pero también por todo lo que se desarrolla alrededor de la entrega de regalos y los encuentros familiares. Aunque este año las tradiciones cambian para algunos, los Windsor, por ejemplo, afrontan sus primeras Navidades sin Isabel II, pero mantienen el viaje a Sandringham Estate para celebrar juntos. Al igual que la Navidad, la cena para recibir el Año Nuevo suele ser celebrada por la realeza en la casa de campo de Sandringham, lugar en el que la difunta reina se solía quedar hasta principios del mes de febrero, para conmemorar ahí también el aniversario de su padre, el rey Jorge VI de Reino Unido. Hasta ahora, sin la reina, las tradiciones navideñas se han seguido al pie de la letra, y fue su heredero al trono quien encabezó el servicio religioso en la capilla de Sandringham. Una costumbre bastante marcada para celebrar el Año Nuevo en la familia real es el de las predicciones. Entre juegos, carcajadas y buenos deseos que se comparten entre ellos, los miembros de la realeza suelen redactar sus predicciones. Se trata de un juego donde cada uno de los miembros de la realeza hace una lista algo jocosa de posibles sucesos para el año venidero. La reina era quien solía recibir las predicciones, y luego de aprobarlas eran leídas esa noche con la familia reunida. La idea principal es que cada miembro pase un momento agradable con las graciosas predicciones, por eso son muy cuidadosos en no pasar de lo gracioso a lo ofensivo. Por su parte, los duques de Cambridge, William y Kate, así como sus 3 pequeños hijos, a veces pasan las 12 campanadas con la familia de la duquesa, cuya residencia está ubicada en Berkshire. ¿Y qué hay de Harry y Meghan? Bueno, para nadie es un secreto que tras su salida de la realeza, se han distanciado de los protocolos de la familia y desde hace 2 años también están ausentes durante el Año Nuevo, pues ahora residen con sus 2 pequeños hijos en California. Según el Daily Mail, los Sussex tienen una invitación permanente, pero es dudoso que asistan, dadas las supuestas tensiones derivadas del nuevo documental de la pareja en Netflix y las memorias del príncipe Harry que se publicarán en enero. Cuando termina la celebración, después de que el rey se disponga a dormir, los demás miembros de la familia y los invitados pueden hacerlo también. Al día siguiente, su majestad asiste a la iglesia de Santa María Magdalena. Por lo general, hay una procesión de miembros de la realeza que caminan desde Sandringham House hasta la iglesia, mientras los miembros del público y simpatizantes observan. Y así es como celebran las familias reales estas fechas decembrinas, con algunos cambios evidentes, pues ahora es el rey Felipe quien lleva la batuta, y por su parte el rey Carlos se ha encargado de hacer honor a su difunta madre Isabel en estas celebraciones. ¿Y tú, cómo celebras estas fiestas? Coméntanos. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas todo el material que tenemos preparado para ti.